Europa, 2018. Desde el Reino Unido hasta Alemania, de Suecia a Grecia. La política de extrema derecha está en alza. Alimentada por la xenofobia y la promesa de luchar por los derechos de los europeos blancos. Estos grupos en su día marginales están empezando a atraer a más seguidores de la sociedad común. Son imágenes estremecedoras. Pero el mundo ya lo ha vivido antes. Muchos de estos movimientos ya sucedieron hace casi 100 años en tiempos de un hombre famoso, el italiano Benito Mussolini. A Mussolini se le considera un bufón, un tirano de poca monta que gobernó a la sombra de Hitler y Stalin. Pero no era el discípulo de nadie. Durante años se pensó que Hitler le había enseñado a Mussolini todo lo que sabía, pero fue todo lo contrario. Años antes del Tercer Reich, Mussolini fue el arquitecto de un movimiento que sumiría al continente en la oscuridad. Lo llamó fascismo. Desde debilitar a los jueces hasta adoctrinar a los niños, Mussolini fue pionero en tácticas que otros dictadores usarían en el futuro para conseguir el poder. Mussolini escribió el plan de cómo destruir una democracia. ¿Cómo llegó este hijo de un herrero a escribir capítulos clave del libro de reglas del dictador y convertirse en un César moderno? Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo. Los dictadores aprenden los unos de los otros. Cada uno es diferente, pero muchos usan las mismas tácticas. Uso del miedo. Propaganda. Control de élites. Propaganda. Creación de un enemigo. Culto a la personalidad. Uso de la violencia. Estas son las herramientas que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder. Dictadores. Benito Mussolini. Benito Mussolini nació en 1883 en el norte de Italia, en el municipio de Predapio. Su padre era herrero y su madre maestra de escuela. De niño, el comportamiento de Mussolini ya apuntaba al hombre en que se convertiría. Mussolini tenía un temperamento violento, era problemático en la escuela. Se dice que apuñaló a un compañero de clase con unas tijeras. Había elementos de su personalidad que ya se veían a una edad muy temprana como esa especie de atracción hacia la violencia. Lo expulsaron del colegio a los 11 años por acuchillar a un compañero de clase. No dejaba de meterse en problemas por acuchillar a gente. Mussolini se convirtió en un joven airado. Gran parte de su furia se centraba en el retraso que llevaba su país. Se iniciaba un nuevo siglo. Pero gran parte de Italia seguía siendo una sociedad casi feudal. Si bien tenía una democracia limitada, la mayor parte del poder recaía en el rey y sus ministros. La riqueza se concentraba en manos de terratenientes y magnates de la industria. La mayoría de la población era rural y pobre. Mientras millones de sus compatriotas abandonaban Italia para buscar una vida mejor en el extranjero, Mussolini estaba decidido a cambiar su país a mejor. Pero no sabía cómo. Aunque no era religioso, se veía a sí mismo, igual que hacía Hitler, como un hombre de providencia, alguien casi divinamente designado para curar las grietas de Italia. Como su padre antes que él, se sintió atraído por una forma extrema de socialismo. Promovió una revolución violenta que despojaría a los ricos de su riqueza para compartirla con los pobres. Mussolini tenía un temperamento rebelde y entusiasta. Quería derrocarlo todo, era un destructor. Era un hombre violento, dispuesto a usar medios violentos, ya fuera política o personalmente, desde el principio. Su naturaleza violenta le provocaba encontronazos con la ley. Julio de 1903. Después de mudarse a la cercana Suiza, Mussolini fue arrestado por tratar de incitar a una revolución. Lo deportaron a Italia.
Creo que es interesante que entre y salga de prisión, por lo que cuando tiene 20 años y vuelve a casa, ya ha vivido experiencias bastante duras al esconderse de la policía e ir a juicio en varios casos. Pero Mussolini era más que un alborotador. Desde muy joven era un escritor de talento y mientras perfeccionaba su oficio, descubrió que el lenguaje podía ser una herramienta para dar forma a una nación. Con el tiempo, se hizo un nombre como periodista socialista prominente. Su talento como periodista fue algo primordial. Sabía cómo jugar sus cartas, cómo jugar con los miedos de las personas, cómo manipular sus sueños. En 1912, a Mussolini lo contrataron como redactor de Avanti, el periódico socialista líder de Italia. Bajo su liderazgo, la circulación aumentó de 20.000 a 100.000 lectores. Desde cualquier punto de vista, Mussolini debía estar en la cima del mundo. Era un periodista comprometido de uno de los principales periódicos de Italia. Pero había un problema. Estaba perdiendo su fe. El socialismo parecía moverse demasiado lento para el hombre de acción. Descubrió un nuevo movimiento que promovía la velocidad, el poder y la violencia. Se llamaban a sí mismos futuristas, y sus ideas proporcionarían a Mussolini las semillas del fascismo. El futurismo fue un movimiento artístico, cultural e intelectual fundado en 1909 por un grupo de artistas italianos. Promovían la velocidad, el movimiento y la tecnología. A los futuristas les encantaba la acción, la aventura, la violencia y su máxima expresión, la guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, muchas personas elogiaban la idea de la guerra sin saber cuán horrible sería, obviamente. Lo veían como una especie de fuerza limpiadora de la decadencia que reinaba en la sociedad. Según una cita famosa de uno de los manifiestos futuristas, la guerra es la higiene del mundo. Agosto de 1914. Los futuristas se regocijaron cuando comenzó la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Mussolini pidió que Italia entrara en el conflicto. Pero los socialistas se opusieron a la guerra porque temían que la clase trabajadora de ambos lados peleara. Expulsaron a Mussolini de la fiesta. Para el joven agitador fue un paso importante en el camino hacia la dictadura. Dejó su puesto de redactor en Avanti, el periódico socialista italiano, y fundó lo que sería el periódico fascista Il Popolo d'Italia. Financiado por magnates de la industria a favor de unirse a la batalla, Mussolini usó su periódico para promover la guerra. En 1915, Italia entró en la Gran Guerra en el lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Mussolini finalmente pudo hacer algo más que escribir sobre la guerra. Se unió a la lucha. En el campo de batalla fue testigo del poder del nacionalismo y vio cómo puede motivar a los hombres a la acción. Comprendió que si podía llevar a los hombres a asaltar un nido de ametralladoras, también podía impulsar una revolución. Se dio cuenta de que el poder del nacionalismo es algo que constituye un elemento fundamental para un partido político. En febrero de 1917 hirieron a Mussolini y regresó a Milán. Allí comenzó a crear una nueva ideología política que combinaba el amor por la guerra de los futuristas con el nacionalismo que experimentó en las trincheras. Lo llamó fascismo. Es difícil sobreestimar lo revolucionario que fue. Era un nuevo sistema político. El fascismo toma ciertas cosas de la izquierda como la revolución, pero las casa con una doctrina nacionalista e imperialista y hace una amalgama de algo nuevo. El fascismo celebraba el poderío militar, la extrema devoción al país y la superioridad de los italianos. También se basaba en una promesa: restaurar la grandeza de la antigua Roma. Incluso el nombre fascismo es un intento de vincular el movimiento con el glorioso pasado de Italia. El nombre proviene de face, la palabra latina para el haz de varas que simbolizaban la autoridad y el poder en la era de César.
Jugó con la idea de que iba a hacer que Italia volviera a ser grandiosa. Italia realmente desde la época del Imperio Romano había sido golpeada en la esfera internacional. Mussolini dijo, los italianos son vistos como los que comen espagueti y los jugadores de mandolina, pero van a volver a ser guerreros. Quería crear al nuevo hombre fascista. A los 35 años, el rebelde finalmente encontró su causa. Mediante discursos y su periódico, Mussolini difundió su nueva ideología. Sus ideas encontraron un terreno fértil entre sus compañeros soldados. Volvieron a casa después de la guerra recordando la gran violencia. Sufrieron lo que hoy llamamos trastorno por estrés postraumático y Mussolini consiguió reunir a todos esos soldados descontentos. En Milán y luego en todo el norte reunió a un grupo de verdaderos creyentes. Se llamaron a sí mismos Camisas Negras. Crearon su uniforme siguiendo el modelo de los Arditi, la brigada italiana de élite de la Primera Guerra Mundial. Mussolini celebró una reunión de futuristas y veteranos de guerra el 23 de marzo. Fue una reunión de personajes extraños, 50 de los cuales decidieron que fundarían el primer movimiento fascista. Mussolini ya tenía compinches, pero quería un ejército. Para erigirlo, usó una herramienta esencial de cualquier dictadura. Una de las herramientas importantes de cualquier dictadura es crear un enemigo. Necesitan tener algún tipo de enemigo que puedan usar como chivo expiatorio, como una fuerza unificadora para provocar la reacción del público y la élite detrás del gobierno. No hay mejor manera de conseguir que un dictador esté en una posición en la que no tenga oposición si la gente cree que realmente los está protegiendo. El dictador protege a su país de la ruina a manos de los vecinos que son enemigos internos en los que no confían. Mussolini no tuvo que buscar muy lejos para encontrar al enemigo ideal. 2 años antes, en octubre de 1917, la revolución comunista de Vladimir Lenin provocó un terremoto político que se sintió en todo el mundo. Para muchos se vio como el fin del capitalismo, el fin de la propiedad privada, el fin de Dios. El comunismo aterrorizaba a la gente por los cambios reales que podía traer: la emancipación de los trabajadores, la destrucción del capital. Al acabar la guerra, la inflación y el desempleo se dispararon en toda Italia. El atractivo del comunismo comenzó a extenderse. Hubo una sensación de emergencia después de la Primera Guerra Mundial en Italia. El Partido Comunista acababa de ser fundado. El partido estaba proliferando. Los derechos de los trabajadores estaban dando lugar a protestas en las fábricas. Se estaba dando una situación de guerra civil. En 1920, más de 2 millones de trabajadores italianos participaron en 2.000 huelgas. Las fábricas cerraron. La producción se detuvo. El gobierno democráticamente elegido de Italia parecía incapaz de detener el caos. Italia parecía estar al borde de la revolución. Y Mussolini afirmó que los fascistas eran los únicos que podían detenerla. Roma, 1920. Cuando una ola de huelgas amenazaba con destruir la economía de Italia, Benito Mussolini afirmó que la nación se encontraba al borde de una revolución comunista. Algo que los hombres fuertes realmente saben cómo hacer es convertirse en los profetas de la fatalidad. Es algo contrario a lo que harían los políticos. Nunca te imaginarías a alguien que fuera a decirle a su pueblo: estáis condenados, como una política negativa. Lo que los hombres fuertes hacen, y Mussolini fue el primero en especializarse en ello, es decir: todo se está quebrando, vamos cuesta abajo, pero yo conseguiré cambiar eso y ser vuestro salvador. Mussolini escribió un discurso en el que pidió a la nación y a cada soldado que se unieran a la lucha contra los comunistas. Llevó su mensaje a las calles, organizó mítines y dio discursos.
Mussolini sabía cómo exponer el tema de la preocupación psicológica por el comunismo, el cual convirtió en una patología. Decía que los comunistas eran ratas del este que traían enfermedades contagiosas. Las advertencias de Mussolini atrayeron a los aliados por la causa fascista. Los magnates de la industria y terratenientes le ofrecieron apoyo financiero. Las filas de los camisas negras aumentaron cuando más hombres contestaron a la llamada para detener la oleada roja. Para cumplir su promesa de ayudar a terminar con la crisis, Mussolini utilizó otra táctica de dictador. La mayoría de los dictadores usan la violencia y la fuerza para eliminar la disidencia dentro del régimen y para amenazar a la oposición para evitar que se levante contra ellos. Sin embargo, Mussolini usó la fuerza y la violencia de una manera completamente diferente. Los fascistas glorificaron el uso de la violencia. Tenían muy claro que también iban a usar la violencia para alcanzar los objetivos de Estado, sin importarles las consecuencias. El ejército fascista fue públicamente a por los comunistas. Entraron en ciudades y pueblos y destruyeron los sindicatos, las salas de reuniones socialistas, asesinaron y golpearon a los líderes socialistas. La violencia de los escuadrones fue muy traumática porque fue a nivel local. A las personas les quemaban las casas, los agredían en la calle. Cuando las huelgas llegaron a su fin, Mussolini afirmó que los fascistas habían ayudado a restablecer las siguientes elecciones. La contradicción fue que era una persona de temperamento revolucionario que estaba dispuesta a comprometerse y trabajar dentro del sistema cuando lo necesitara. 15 de mayo de 1921. Mussolini y un grupo de fascistas fueron elegidos para el Parlamento. El fascismo era ya más que una ideología. Era una fuerza política. Pero está claro que Mussolini no tenía intención de jugar según las reglas de la democracia. Los fascistas odiaban la democracia, aunque trabajaban dentro de sus restricciones. Veían el liberalismo como anticuado y perteneciente al siglo XIX. El siglo XX fue pensado para hombres de acción. Apenas 18 meses después de ser elegido, Mussolini y su núcleo de fascistas tramaron un plan para derribar la democracia de Italia desde dentro. Una vez más, Mussolini recurrió a la violencia para obtener lo que quería. Creía que el cambio solo podía venir a través de una lucha violenta, no a través de elecciones, ni al ritmo de un cambio social y cultural normal. El cambio tenía que venir de una manera desgarradora y violenta a través de la insurrección. Octubre de 1922. 30.000 camisas negras marcharon sobre Roma, apoderándose de las principales oficinas gubernamentales y estaciones de tren a su paso. Mussolini exigió que el rey Víctor Manuel lo nombrara primer ministro, el puesto clave del Parlamento. Mientras Italia fuera una democracia, el rey todavía tendría el poder de nombrar al primer ministro. Si el rey no cumplía con los deseos de Mussolini, le dijeron que la horda fascista irrumpiría en la capital y tomaría el poder. Pero Mussolini jugaba un juego peligroso. El rey también dirigía al ejército y a la Policía Nacional. Con una orden podría aplastar a Mussolini y su movimiento. Pero el rey y sus ministros clave dudaron. Tenían miedo de una guerra civil, de la anarquía y tal vez de un levantamiento socialista. Durante 2 días, Roma se preparó para la guerra civil. La marcha en Roma es muy interesante como ejemplo de guerra psicológica. Solo había 30.000 camisas negras en una nación de más de 40 millones de personas, con un ejército y una policía que eran leales al rey. Pero al final, el rey dio su brazo a torcer y le ofreció a Mussolini el premio gordo, el puesto de primer ministro.
Muchas personas, incluido el rey, no solo temían a la izquierda, sino que estaban cansadas de toda la agitación en general. Pensaron, bueno, nuestra política está tan destruida que quizás este hombre pueda arreglarla. Sentían que estaban haciendo un trato con el diablo. La forma en que Mussolini obtuvo el poder en 1922 es una historia de advertencia para el resto del siglo XX y la actualidad. Muchas personas lo apoyaron porque pensaron que podrían contenerlo. Pensaban que era un hombre temperamental que podían ofrecerle el gobierno incluso como primer ministro y que luego se calmaría. Pero se demostró que fue un craso error. Mussolini obtuvo el puesto más importante, pero el poder real en el gobierno iba al partido político con más escaños. Los fascistas eran solo un pequeño grupo. Mussolini estaba decidido a cambiar eso. 6 de abril de 1924, día de las elecciones. Había matones fascistas fuera de los colegios electorales por todo el país. Sus instrucciones: coger al primero que saliera de la cabina de votación y golpearlo por no votar a los fascistas. No importaba a quién hubiera votado. La persona golpeada sería una advertencia para aquellos que iban a votar. A través de la violencia, la intimidación y el fraude electoral, los fascistas ganaron el 65% de los escaños en el Parlamento. La victoria les otorgó una clara mayoría y un poder aparentemente abrumador. Pero la feroz oposición en el Parlamento seguía latente. Giacomo Matteotti, un destacado político de izquierda, pidió que las elecciones se declararan nulas. Matteotti era un líder valiente, alguien que había sido agredido varias veces por los fascistas, pero se negó a darse por vencido. Fue la persona que plantó cara y dijo en 1924 que las elecciones del 6 de abril no habían sido válidas debido al fraude y la violencia fascista, y eso fue algo que Mussolini se tomó como un desaire personal. Matteotti se negó a ceder y eso lo convirtió en una amenaza contra Mussolini. Una vez más, el problema se resolvería con violencia. Poco después de denunciar a Mussolini, un grupo de fascistas armados secuestraron a Matteotti. Nunca se le volvió a ver con vida. Dos meses después, su cadáver apareció en una alcantarilla fuera de Roma. Aunque no había pruebas, muchos creen que Mussolini fue el responsable del asesinato. A medida que iba ganando más poder, Mussolini se había vuelto más descarado. Pero en esa ocasión podía haber ido demasiado lejos. Después de la muerte de un político rival, el gobierno fascista de Benito Mussolini se enfrentó a un gran desafío. El asesinato de Matteotti y la protesta pública fueron las mayores crisis a las que jamás se enfrentó. Incluso veteranos que habían estado con él desde 1919 empezaron a cambiar de color político. Mussolini debía actuar rápido, pero en lugar de negar su participación en el asesinato, hizo algo extraordinario. El dictador declaró: "Yo, y solo yo, asumo plena responsabilidad política y moral por todo lo que ha sucedido". La mayoría de los políticos no querrían vincularse tan abiertamente a un asesinato político, pero el fascismo llegó al poder en base a la violencia y ya era hora de que Mussolini presumiera de que él también estaba por encima de la ley. Para eliminar cualquier duda sobre quién está al mando, adoptó el nombre de Il Duce, líder en latín. Mussolini anunció abiertamente en el Parlamento el comienzo de su dictadura. Actuó para socavar una piedra angular de cualquier sociedad democrática, un sistema judicial independiente. Eliminó a los dos jueces que lideraban la investigación del asesinato. En julio de 1925 anunció una amnistía para los hombres acusados del crimen. Los asesinos de Matteotti fueron liberados.
En los siguientes 2 años, Mussolini destruyó sistemáticamente las instituciones democráticas restantes de Italia. Instauró la censura de la prensa, prohibiendo cualquier cobertura negativa. Escuadrones fascistas atacaron tiendas que vendían periódicos disidentes. A pesar de que algunos de los principales medios de prensa, como el Corriere della Sera, tenían cientos de miles de ejemplares en circulación, ya no se les permitía publicar noticias. Solo se les permitió informar sobre cuán grande era Mussolini. 1929. Solo 10 años después del nacimiento de su movimiento fascista, Mussolini tenía el control casi completo de Italia. Entonces, para asegurar la devoción de la próxima generación de italianos, usó otra táctica del libro de reglas de los dictadores. El adoctrinamiento es un tipo de lavado de cerebro diseñado para crear una devoción fanática hacia el líder y justificar la dureza del régimen. La dictadura debe adoctrinar al pueblo desde muy jóvenes. Sobre todo, se inicia en la edad en la que la persona es más impresionable, cuando es más fácil que absorba ese tipo de información, la interiorice y realmente se la crea. Se trataba de convencer a la gente de que no había otra manera, que este era el único tipo de gobierno que podía satisfacer las necesidades de la nación. En las escuelas, los viejos libros de texto fueron reemplazados por versiones profascistas. Incluso la portada de un libro de ejercicios era una oportunidad para promover la dictadura. Mussolini proclamó: en todo momento, cada día, controlo cada página y cada libro de cada niño escolarizado en Italia. Mussolini desempeñó un papel personal en la elaboración del mensaje del fascismo, no solo porque era periodista, sino porque entendió los mecanismos del adoctrinamiento en masa. Las consignas que se le ocurrieron para cada ocasión circulan no solo en libros de texto, sino que fueron talladas en edificios, incluso estaban en camisetas, estaban en todas partes junto con su propia imagen. Existía algo llamado los 10 mandamientos fascistas, que a mediados de los 30 los estudiantes tenían que memorizar. Uno de ellos era: Mussolini siempre tiene razón. Hacer que los jóvenes se comprometieran con la causa, incluso hacerlos fanáticos fascistas, era el núcleo de la ideología fascista. Mussolini se definió a sí mismo no solo como un hombre del pueblo, sino como el único líder de la nación. La forma en que Mussolini modeló su propia imagen y la cultivó para presentarse ante los extranjeros como uno de los grandes césares de la era moderna fue esencial para la forma en que se veía a sí mismo, pero también en la forma en que representaba la nueva Italia. Para fortalecer su vínculo con la nación, Mussolini perfeccionó el arte de conectar con la multitud. L'Italia fascista oramai è tale e compagine, quasi bene organizzata in tutte le sue forme che non si può aspettare. Mussolini era un orador muy poderoso. Era rimbombante, tenía gestos altivos y gritaba a la multitud. La idea de hablar a miles y miles de personas en aquellas inmensas asambleas fue algo que Mussolini había perfeccionado. Las acciones de Mussolini rápidamente encontraron admiradores también fuera de Italia. Uno en particular había tomado buena nota de su ascenso meteórico al poder. 30 de enero de 1933. Adolf Hitler tomó el control del gobierno democráticamente elegido de Alemania. Lo hizo usando muchas de las mismas tácticas iniciadas por Mussolini. El ejército privado de Hitler, los camisas pardas, los mítines masivos e incluso el saludo nazi tuvieron su origen en Mussolini.
Durante años se pensó que Hitler le había enseñado a Mussolini todo lo que sabía, pero fue todo lo contrario. Hitler llegó al poder después de que Mussolini llevara 11 años gobernando. Influyó en Hitler, por lo que la marcha en Roma fue algo que el dictador alemán vio como un gesto para copiar del libro de jugadas de Mussolini. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, a mediados de la década de 1930 Mussolini se enfrentó a problemas que ni la propaganda ni el adoctrinamiento podían resolver. La economía no iba bien, el desempleo crecía y el descontento comenzó a extenderse. Para ayudar a recobrar el control, Mussolini recurrió a otra táctica clave del dictador. Los dictadores a menudo quieren ir a la guerra porque es una distracción. Es una forma de unir a todo el mundo bajo una especie de estandarte nacionalista. Es una forma de distraernos de políticas terribles o de una mala economía. De evitar que la oposición desafíe a la dictadura porque al hacerlo serían vistos como desleales. Mussolini tenía tantas ganas de ir a la guerra porque quería unir al público bajo una bandera, bajo una sola agenda nacionalista. Le dijo a su gente que había llegado el momento de cumplir la promesa central del fascismo. Era hora de construir un imperio. Después de casi 15 años en el poder, el dictador italiano Benito Mussolini había prometido forjar un imperio para Italia. Pero en 1935 eso no era tarea fácil. En los 100 años previos, las potencias occidentales habían colonizado la mayor parte del mundo en vías de desarrollo. Solo quedaban algunas naciones independientes. Una de ellas era Etiopía, nación que Italia intentó conquistar a finales del siglo anterior. La cuestión de Etiopía es difícil. Ciertamente quería crear un imperio, pero recordemos que Etiopía solo 40 años antes había derrotado al ejército italiano en Adwa, en 1896. Así que parte de esto fue reclamar lo que se percibió como el honor perdido de Italia en el 35. Es la più gigantesca dimostrazione che la storia del genere umano ricordi. 20 milioni, ma un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. Enviaron a cerca de 500.000 de soldados italianos a África. El 3 de octubre de 1935, las fuerzas italianas invadieron Etiopía. Aunque irremediablemente superados, los etíopes opusieron una resistencia feroz. Mussolini preveía una aplastante victoria militar, pero se equivocaba. Creo que cuando Mussolini comenzó la guerra tenía la fantasía de que sería una guerra rápida y corta, y no fue así. Así que recurrieron a una táctica de guerra total al encontrarse con la resistencia. Recurrieron a las armas químicas que habían sido prohibidas después de la Primera Guerra Mundial. Mussolini ordenó a sus generales quemar aldeas etíopes y utilizar gas venenoso contra los civiles. Lanzaron más de 300 toneladas de gas mostaza mortal contra objetivos civiles. Estamos hablando de ataques aéreos contra camiones de la Cruz Roja. Usaban gas veneno. Realmente rompieron casi todas las convenciones de Ginebra. Aunque la comunidad internacional condenaba sus métodos, no hicieron nada para detener la carnicería. 5 de mayo de 1936. Después de 7 meses de enconadas luchas, Mussolini declaró la victoria en nombre del fascismo. Anunció con orgullo el nacimiento de un nuevo imperio romano. La guerra è finita! L'Etiopia è italiana! El dictador obtuvo su imperio.
pero a un precio muy alto. Más de 1000 soldados italianos resultaron muertos o heridos. La lucha provocó la muerte de más de 400.000 etíopes. Mientras que el mundo denunciaba la invasión de Mussolini, su compañero dictador Adolf Hitler la aplaudía abiertamente. Envalentonado por el acto descarado de Mussolini y por el hecho de que las democracias occidentales no hicieron nada para detenerlo, Hitler lanzó su propio intento de forjar un imperio. El 13 de marzo de 1938, las fuerzas de Hitler se anexionaron a Austria y después a Checoslovaquia solo 12 meses después. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler invadió Polonia y se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Fue un movimiento que tendría consecuencias titánicas para Mussolini y el mundo entero. Mussolini realmente creía que los nazis iban a estar en el bando ganador y que habría un nuevo orden nazifascista en Europa. Vio lo rápido que estaba funcionando la Blitzkrieg alemana. Mussolini vio una oportunidad. Hacía tiempo que soñaba con hacer de Italia el poder supremo en el Mediterráneo y la guerra le otorgó la oportunidad de hacerlo realidad. Pero sus generales advirtieron a Mussolini que su ejército no estaba preparado para la guerra. La campaña etíope pasó factura y muchos soldados no tenían los uniformes adecuados y mucho menos armas modernas. Los altos cargos fascistas estaban preocupados por la preparación de los militares italianos. Algunos altos cargos fascistas no querían ir a la guerra del lado de los nazis. Había una división real. Mussolini no dudaría. En junio de 1940 le declaró la guerra a los aliados. Dispuesto a hacer de Italia la potencia dominante en el Mediterráneo, Mussolini lanzó una guerra de dos frentes. Sus tropas irrumpieron en Egipto para apoderarse del Canal de Suez. Luego atacaron a Grecia. Pero el ejército griego resistió. Y enseguida los italianos pasaron a la defensiva. Como sus generales habían predicho, Italia lamentablemente no estaba preparada para la batalla contra adversarios totalmente equipados. Fue un desastre. Más de 150.000 italianos resultan asesinados o heridos durante los combates. Fue incluso peor en el norte de África. En octubre de 1942 sus fuerzas fueron casi aniquiladas. Seguían acumulando derrotas. Fueron derrotados en Grecia y el norte de África y la motivación de los militares italianos flaqueaba por momentos. Pero lo peor estaba por llegar. 10 de julio de 1943. Después de expulsar a las fuerzas de Hitler y Mussolini del norte de África, los aliados iniciaron la invasión de Italia. 150.000 tropas aliadas asaltaron la isla de Sicilia. Cansados de Mussolini y sus guerras, muchos de los propios italianos le dieron la bienvenida a los invasores como liberadores. Il Duce desapareció de la escena pública. Mussolini, que fue omnipresente durante todas aquellas décadas, desapareció de la vida pública. No daba tantos discursos radiofónicos, no se le veía en público porque quizás ya no era seguro para él. Mientras que Mussolini se escondía del público, furioso por su torpeza en la guerra, altos oficiales militares y fascistas se reunían con el rey para planear el fin de Il Duce. Después de la invasión aliada de Italia, los fascistas de alto rango habían urdido un plan para acabar con Benito Mussolini. La gente se dio cuenta de que Italia estaba perdida, que el poder del país no tenía nada que ver con lo que decía la propaganda. Una vez que el Consejo de Diputados fascistas se dio cuenta de que la guerra estaba llegando de manera inminente a las costas italianas, todo acabó para Mussolini.
Sin conocimiento del golpe planificado, el 24 de julio, Mussolini fue invitado a reunirse con el Gran Consejo Fascista, sus principales asesores. Votaron si Mussolini debería seguir gobernando. Mussolini perdió la votación. Creo que estaba absolutamente sorprendido. Creo que no pudo haberlo imaginado. Sin el apoyo de los militares, fue incapaz de detener la trama. Las élites se pusieron en contra de Mussolini porque estaba llevando al país a la deriva. Había gestionado la guerra muy mal y estaba cometiendo un error tras otro. El rey lo puso bajo arresto domiciliario y luego lo envió a un hospital militar en Gran Sasso. Mussolini estaba vigilado en lo alto de una montaña, pero no estaba completamente abandonado. Todavía le quedaba un aliado y no era pequeño. El 9 de septiembre, Hitler se enteró de que los aliados habían lanzado una invasión de la parte continental de Italia. Envió varias divisiones de soldados a Italia para proteger los accesos del sur de Alemania. Después, Hitler llevó a cabo uno de los rescates más audaces de la guerra. Envió un escuadrón de comandos de élite para liberar a Mussolini de su prisión en la montaña. Tras el aterrizaje de sus planeadores, sorprendieron a los vigilantes de Mussolini y lo rescataron sin disparar un solo tiro. Después de que Mussolini fuera rescatado por las SS, llegó al cuartel general de Hitler y se cuenta que lo primero que dijo fue: estoy aquí para recibir órdenes. Creo que eso define la relación, el cambio de relación entre Hitler y Mussolini. El alumno ya no era tutor. A Mussolini ya no le quedaban cartas que jugar. Hitler designó a Mussolini el líder de la gran franja de territorio ahora bajo control alemán. El que una vez fuera el gran dictador se convirtió entonces en el títere de Hitler. Mientras los aliados continuaban avanzando hacia el norte, Mussolini solo podía simular la autoridad. Pero Mussolini duró poco como lacayo de Hitler. A medida que los aliados avanzaban desde el sur y los guerrilleros antifascistas tomaban el control de las aldeas del norte, su estado títere se derrumbaba. Mussolini y Clara Petacci, su amante durante sus últimos 10 años, debían huir o ser capturados. Era un hombre perdido. Planeaba ir a Suiza y entregarse, ya fuera a los aliados o a los guerrilleros. Finalmente, decidieron huir a Austria. 28 de abril de 1945. Con el ejército alemán en retirada, Mussolini y Petacci huyeron desesperados hacia la frontera austríaca. Detuvieron su camión cerca del lago Como. Aunque iba vestido como un soldado austríaco, la cara más famosa de Italia no pasó desapercibida. Finalmente, un grupo de guerrilleros reconoció a Mussolini, que llevaba un abrigo y uniforme militar austríaco. Los guerrilleros crearon una corte improvisada y tras declarar a Mussolini culpable de traición, lo condenaron a muerte por un pelotón de fusilamiento. Transportaron el cadáver de Mussolini a Milán y lo exhibieron frente a una muchedumbre burlona. Los cadáveres de Mussolini, Clara Petacci y otros líderes, el verdadero núcleo fascista, fueron colgados en el techo de una gasolinera de Milán para que la multitud se mofara de ellos.
Casi 25 años después de su inicio, la revolución fascista de Mussolini llegó a su sangriento final. Después de la guerra, los italianos le dieron la espalda a su ideología de violencia y crearon una república democrática que ahora celebra su 7ª década. Pero no han olvidado a Mussolini. Casi 70 años después de su caída, su pueblo natal, Predapio, es un destino de peregrinos neofascistas. Hay gente en Italia que realmente recuerda el periodo fascista con cariño, como un tiempo de ley y orden, como un tiempo de grandeza nacional, en el que las cosas funcionaban. Para muchos italianos fue un periodo de grandeza italiana, en el que Italia tenía respeto en el mundo. El fascismo ha vuelto a ser atractivo para la gente porque de alguna manera estamos pasando por un momento bastante parecido al de después de la Primera Guerra Mundial. Estamos sufriendo una crisis económica, hay mucha preocupación respecto a los cambios demográficos y sobre todo al movimiento poblacional. En este caso, los inmigrantes son el nuevo enemigo. La gente está olvidando la forma en que Mussolini intentó hacer que Italia volviera a ser grandiosa y ha olvidado todos los horrores que inundaron Italia en su gobierno y después. Hoy en día no nos acordamos de Mussolini, pero muchos de los signos y síntomas del fascismo han vuelto. El deseo de una figura fuerte, el racismo en aumento, la necesidad de chivos expiatorios, la desafección con las formas tradicionales de gobierno. Todo eso vuelve. Y debemos recordar la lección del hombre fuerte que fue tiranía y odio.